buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de las entrevistas de La Voz del Faro. Nos acompaña el presidente, iba a decir el nuevo presidente de la autoridad portuaria, pero bueno, ya no es tan nuevo porque lleva casi 2 meses, Juan Manuel Doncel. Juan Bueno, sí, Manuel, Juanma, señor Doncel, ¿cómo prefiere después de tantos años? Como como quieramos. siempre, Juanma. Bueno, Juanma, mejor señor Doncel, vamos a hacerlo. Usted ya. Señor Doncel, vamos a ver. Usted tomó posesión el 1 de febrero, ¿no? Si no recuerdo mal. Fue algo que vino inesperado por la dimisión del anterior presidente. Le ofrece a usted el presidente de la ciudad. ¿Y cómo se encuentra usted el puerto? Bueno, pues el puerto cuando llegó, pues lo primero que me encontré fue con una situación de cierta desapego de lo que es la comunidad portuaria hacia la gestión que se había llevado a cabo en los últimos meses, ¿no? Entonces, bueno, había que coger la nave y volverla a pilotar. El objetivo principal era recuperar en esta comunidad portuaria, sobre todo también en el sector de los empresarios, un poco la confianza, transmitirle seguridad, transmitirle serenidad, ¿no? Y que bueno, que el puerto estaba ahí como elemento fundamental de o pulmón económico de la ciudad y transmitirle eso, una sensación de vamos a normalizar las situaciones anteriormente que se han podido vivir, vamos a crear un clima de confianza, vamos a fidelizar la inversión en el puerto de Ceuta, vamos a creer en el empresario de Ceuta y al mismo tiempo esto es extensible a toda la comunidad portuaria, consignatarios, transportistas, todos los agentes que están implicados dentro del ámbito de la autoridad portuaria. Bien, y el primer problema que se encuentra, incluso a los pocos días me parece que se produce el fallecimiento a los pocos días de usted llegar prácticamente, es algo que en realidad no es no es algo relacionado con la vida portuaria, pero es una realidad en una ciudad como Ceuta. Tenemos el problema de la seguridad en el puerto. Bien, yo quisiera saber, con esa situación que se vive, esa presión migratoria que se vive en el puerto, con Mena y con Argelino sobre todo, ¿qué ha hecho usted? ¿Qué medidas han tomado? ¿Qué contactos ha tenido? ¿Qué soluciones hay? Como bien dice, efectivamente, yo cuando llego al puerto, pues claro, hay un problema grave que es la presión migratoria que se está sufriendo en el entorno del puerto de Ceuta. Esa presión migratoria, pues, nadie puede obviar que se ha trasladado de lo que es la zona de la frontera, se ha trasladado a lo que es el puerto. El puerto se ha convertido ahí mismo en la frontera. Pero tenemos que recordar que el puerto es un ente esencial, tanto para las comunicaciones de la ciudad como para el desarrollo económico de la ciudad, pero también el puerto es una infraestructura crítica, en el sentido de que el puerto tiene operaciones en la zona interior del mismo, la zona de seguridad, la zona reservada, que claro que se ven perturbadas por esta presión que tenemos en el interior del puerto. Y es una presión que no ha creado el puerto, es una presión que no ha venido dada. Ante eso, claro, yo me puse en contacto pues con los diferentes agentes que me han tenido reuniones con ellos y había preocupación, sobre todo a la hora de desarrollar el trabajo diario. Yo he podido presenciarlo in situ, allí en el puerto, con transportistas concretamente, donde he visto que ese trabajo diario pues había temor que pudiera ocurrir alguna desgracia, algún accidente, como desgraciadamente se produce el accidente de este menor fallecido. Y también los altercados que se han producido en el interior de la zona reservada del puerto, como el último que hubo de apedreamiento, incluso a una zona de infraestructura crítica como son todas las tuberías de la zona de Poniente, ¿no? Ante eso, claro, yo di la voz de alarma y me puse en contacto con las dos administraciones, con la ciudad autónoma de Ceuta y con la delegación del gobierno. Es cierto que ha existido receptividad, sensibilidad con el problema y se convocó una junta de seguridad. Yo necesitaba una solución, pero una solución urgente, ¿no? Eso por un lado. ¿Qué es lo que hacemos en el puerto? Bueno, pues en el puerto precisamente mañana tengo una reunión con la delegada del gobierno que me ha llamado, pero una vez que tuvimos la Junta de Seguridad y mañana seguramente pues abordaremos temas que irán relacionados con
aspectos también de seguridad en el ámbito del puerto, yo pues me llevé los deberes que tenía que hacer de aquella junta de seguridad. Entonces el puerto, lo que se puede adelantar hoy es, hemos ya conseguido a través de la Administración de Justicia que se puedan empezar a retirar los vehículos calcinados que había en la zona de la Casa del Mar y que tanto dificultaban la actividad diaria en aquella zona y en aquel ámbito del puerto. Hemos iniciado también los trabajos de valoración de lo que hay que perfilar para el traslado de lo que es la Guardia Civil del Mar a lo que es la dársena pesquera, al objeto también de limpiar todo aquel ámbito y crear también un nuevo ámbito seguro y que también pueda ser de un ámbito participativo, porque también estamos hablando de la posibilidad de que puedan irse allí también instalaciones de recreo. Hay que perimetrar el puerto. Entonces, estamos ahora mismo contratando un importe de contrato menor urgente para poder colocar una serie de elementos disuasorios en la zona de Poniente. Asimismo, se está licitando también por en torno a 200.000 euros otro contrato a la mayor celeridad para acometer también actuación en la obra en la zona de Levante. Y yo también tuve un problema cuando me siento y le pregunto a mi equipo, vamos a ver el plan de inversiones del puerto para el año 19 y vamos a ver la inversión que tengo que destinar en materia de seguridad. La sorpresa es que me encontré que era 0 euros. Entonces, claro, me alarmé, digo, bueno, si yo tengo que hacer una actuación, tengo que ponerle coto a esto y tengo 0 euros para llevar a cabo la actuación, pues muy mal lo tengo. Me puse en contacto con Puertos del Estado, me fui a Madrid. La verdad es que tengo que agradecer la sensibilidad que han tenido en Puertos del Estado y le pedí que de manera urgente se modificara el plan de inversiones del año 19 para el puerto de Ceuta. Que inversiones que había contempladas en esta anualidad se desplazaran a anualidades 2020, 2021, porque la prioridad es la seguridad, pero la seguridad para que la comunidad portuaria pueda desarrollar su labor legítima, por otra parte, pero una labor en tranquilidad. Entonces, porque claro, no sirve nada que usted invierta en otras cosas si no tenemos seguridad. Claro, obviamente, además lo que he dicho ya, es que la inversión se empezaba a retrotraer. Yo he tenido llamadas de inversores en el puerto que tenían obras en ejecución, donde me han dicho, mira que es que los 2 millones de euros que tengo de inversión de la obra, que de momento se queda paralizado. ¿Y cuál es el problema? El problema es la seguridad. Te tengo que dar respuesta inmediata, pero es que me encuentro, como te he comentado, con 0 euros. Esto hay que solucionarlo. Llamé, me fui a Madrid con el equipo técnico del puerto, solicité esa modificación del plan de inversiones. La verdad es que tengo que reconocer, como he comentado, la sensibilidad, ¿no? Y me autorizaron a que remitiera la documentación pertinente que se remitió el viernes de la semana pasada al objeto de modificar ese plan de inversiones, pero yo quería más. Me modificas el plan de inversiones, pero yo tengo que sacar una actuación a la mayor celeridad. Entonces solicité formalmente que se pudiera acometer unas obras por la vía de emergencia. Es cierto que he tenido una conversación con el nuevo presidente de Puertos del Estado y lo único que puedo decir respecto al mismo son palabras de agradecimiento. Al primer momento entendió el problema que tiene el puerto de Ceuta, me manifestó su total sensibilidad con el puerto de Ceuta, me manifestado su total solidaridad con el puerto de Ceuta y lo que es más importante, y ese es el apoyo que yo estaba buscando, que también lo he tenido aquí por parte de la ciudad, porque el presidente Ibar se ofreció también a financiar parte de esa actuación. Y bueno, lo van a estudiar ahora mismo en Puerto del Estado y me ha dicho que lo van a estudiar en el menor tiempo posible y que se pueda empezar la obra de emergencia para poder llevar a cabo cuanto antes esa obra de emergencia. Es cierto que me han pedido documentación, le hemos remitido la documentación, la van a estudiar, pero bueno, por lo menos me quedo con las palabras que me ha trasladado Salvador de la Encina. Entiendo tu problema, vamos a ir de la mano con tu problema, vamos a estudiar tu problema y vamos a darte una solución lo antes posible. Entonces eso, agradecimiento. Bien, con todo esto, pasando ya a otra cuestión, si usted quiere seguir tocando algo de seguridad, yo creo que hemos abordado ¿no? más o menos toda la actividad que usted ha desarrollado en el tema de seguridad. Sí, porque es lo que yo le decía. Yo quisiera también preguntarle que, lógicamente, hay un cuerpo que pertenece a
que es la policía portuaria, de alguna manera las peticiones de la policía portuaria van a ser atendidas también, lógicamente, por parte del presidente. Sí, yo respecto a los cuerpos policiales, a todo en general, nada más que puedo tener palabras de agradecimiento. Sé la labor que desempeña en sus ámbitos correspondientes, ¿no? La Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Local y, por supuesto, la Policía Portuaria. Sé también de la dificultad que tienen al objeto de tener mayor dotación de efectivos, ¿no? Tanto como en la Policía Nacional como la Guardia Civil. Y bueno, eso ya lo hemos elevado a las instancias pertinentes, pero bueno, ya es un tema que tampoco el puerto es el que tiene la decisión sobre esa competencia, ¿no? Respecto a la labor que hace la Policía local, pues se estuvo trabajando en el acuerdo de colaboración entre Policía Local y Policía Portuaria, y la verdad es que la zona del Cañón Nodato, con la presencia de la Policía Local, a nosotros también nos presta un alivio. ¿Y qué voy a decir de la Policía Portuaria? La Policía Portuaria, cuando llegué, lo primero que me encontré encima de la mesa era la posibilidad del incremento de la plantilla mediante una movilidad geográfica interna con 10 nuevos componentes, y me senté con los sindicatos y en una mañana hubo consenso. Les dije, si esto lo tenéis ya adelantado, tiráis para adelante, pero cuanto antes quiero que se solucione, sobre todo para dotaros también de más efectivos y que os sintáis también vosotros más respaldados. También había 3 plazas de ascenso en grupo dentro de la policía portuaria. Le dije a la mayor celeridad también para que se puedan cubrir estas 3 plazas, y las 6 plazas que hay de policía portuaria nueva ahora mismo están en una fase de selección, y que cuanto antes se pueda cubrir para poder también integrar a esos miembros dentro de lo que es la plantilla de la policía portuaria. Y respecto a la policía portuaria, pues nada más que puedo tener palabras de agradecimiento. La policía portuaria tiene que llevar a cabo las labores de policía administrativa que lleva dentro del recinto portuario, pero no olvidemos que también la policía portuaria es cuerpo auxiliar cuando se les reclama de los cuerpos y fuerzas también de seguridad del Estado, o incluso a veces ellos mismos también van a cometer actuaciones y tienen que reclamar también el auxilio de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La policía portuaria yo tengo que protegerla, porque ellos también se ven perturbados en sus funciones diarias, que tienen a lo mejor que dejar incluso no desatendidas, pero que muchas veces hay una llamada de urgencia o de emergencia ante un problema migratorio, que no es la policía portuaria la que tiene que solucionarlo, pero ahí está la policía portuaria al pie del cañón. Bien, la vuelta que da la vida, señor Doncel, porque usted, que ha sido consejero de Fomento, y usted de alguna forma es el padre que inicia el Plan General de Ordenación Urbana, que todavía hoy lo tenemos pendiente de aprobar, pero usted y yo hemos hablado de lo que se puede hacer muchas veces en esa integración puerto-ciudad, en un puerto como el de Ceuta, que está prácticamente incardinado. Ahora está usted en el otro lado, en el puerto. ¿Tiene usted algo pensado para la zona del Cañonero Dato y de esa integración puerto-ciudad? Pues sí, como bien dice, recuerdo aquellos inicios y siempre tuve en mente, ¿no?, lo que era la integración puerto-ciudad. En aquel momento era desde la ciudad autónoma de Ceuta, ¿no?, y le hacía la petición al puerto. Eso ya se quedó en su día reflejado en el plan general. Me gustaría haber sido el consejero que lo hubiese aprobado, pero bueno, las circunstancias me llevaron a otras áreas de gestión, pero también los compañeros que he tenido han ido también depurando y perfilando el documento. Pero ahora llego a la otra parte, que es desde el puerto, y el otro día, mirando sobre el plano, lo decía. Digo, manda castaña, que al cabo de X tiempo ahora estoy en el otro lado, ¿no? Pero voy a poner toda la carne en el asador para que se terminen de unificar esas 2 piezas que yo en su día, bueno, tenía en la cabeza, y creo que son necesarias y fundamentales para el puerto de Ceuta, porque el puerto de Ceuta es pulmón económico de la ciudad. Y lo he dicho, esto es un corazoncito con 2 aurículos, 2 ventrículos. 2 están en la ciudad y otros 2 están en el puerto. Puerto de Ceuta, hoy precisamente, esta mañana que he estado en Algeciras, una jornada de bunkering, hablaba con responsables de la Universidad de Cádiz, que han hecho un estudio del impacto económico del puerto en el empleo y en la ciudad, ¿no? Entonces, los datos son reveladores, ¿no? En el ámbito del puerto se genera en torno a 7.112 puestos de trabajo. De ellos, en torno a 1.800 son empleos directos de la comunidad portuaria. Unos 3.700 son empleos indirectos y unos 1.500 son empleos inducidos. Y el puerto representa, este estudio lo presentaremos el próximo mes, y el puerto representa casi el 28% del valor añadido bruto de la ciudad.
Claro, con esos datos dices tú, aquí hay una actividad potente e importante, pero que tenemos que asegurar, que tenemos que afianzar, que tenemos que darle confianza. Entonces, yo esto ya lo he trasladado a Madrid. De hecho, cuando en su día vino la presidenta saliente de Puertos del Estado, me la llevé a aquella zona de Cañonero Dato y le dije, mira esto, presidenta. Lo mismo que trasladé el otro día a Madrid y dije, mira esto sobre plano. ¿Qué hay detrás de esto? Hay un muro con la ciudad, con la estación de Estamos ferrocarril. hablando del muro que va a todo lo largo de Cañonero Dato. Correcto. Claro. Estamos hablando desde la zona donde está el Corte Inglés Sí, hasta hasta la el zona final de la Junta del Puerto, de donde los pabellones está de la Toyota. Sí. Entonces, claro, ellos cuando lo vieron dijeron, es que es razonable lo que estás pidiendo. Digo, claro que es razonable. Se lo he trasladado también ya a los empresarios, ¿no? Mi objetivo, ¿cuál es en esa zona? Pues mi objetivo en esa zona es llevar a cabo una desafectación de los usos del puerto para que ahora mismo esa zona que está dentro del marco de usos comerciales afectos a la actividad O sea, que portuaria. estaríamos hablando de todo el margen izquierdo de Cañonero Dato, Correcto. yendo hacia la Toyota, por llamarlo Hacia la así. Toyota, correcto. Entonces, sin perder la titularidad del suelo, porque al final el puerto tiene su titularidad, es el propietario del dominio público, y es al final es el que tendría que otorgar las concesiones, pero abrimos el abanico de los usos para que haya un uso de interacción puerto-ciudad. Entonces el objetivo es que la primera línea del Cañonero Dato se traslade a la segunda línea del dato y se traslade a la tercera línea del dato. Y consecuencia de ello se ha trasladado y se ha integrado en la ciudad. Al final puede ser un centro comercial abierto. Perfecto. Eso es el objetivo por el que vamos a insistir y vamos a luchar en el puerto. Es un camino que ahora comienza a andarse, ¿no? Esto es como una modificación del planeamiento urbanístico. Hay que llevar a cabo una planificación y una modificación del DEU, del plan de uso del puerto. Pero bueno, no es ni más ni menos que cuando estábamos en Fomento ya llevamos a cabo modificaciones de planeamiento urbanístico. Esto se hará. Tardaremos a lo mejor 8 o 9 meses, 10 meses, un año, pero seguramente si tenemos continuidad, el año que viene, yo estoy seguro que por esta fecha podremos estar diciendo, el puerto de Ceuta tiene ya su plan de uso modificado y aprobado. Y a partir de aquí es cuando se tiene que iniciar ya la carrera de la mano de la colaboración público-privada para que esa zona del puerto tenga el desarrollo que necesita y que Ceuta también está necesitando. Para eso también tenemos que facilitar la fidelización del empresario en el ámbito del puerto. Yo no le decía al empresario ni le voy a poner reticencia dentro de los parámetros legales que están estipulados y normativos dentro de la ley de puerto. Vamos a estudiar los plazos de vencimiento de las concesiones, vamos a estudiar los derechos de prórroga, vamos a estudiar las cesiones de uso. Lo que no va a hacer usted como presidente de la autoridad portuaria es ponerle trabas al desarrollo económico de este No, yo lo que voy a hacer como presidente de la autoridad portuaria es favorecer todo lo que se pueda favorecer a la implantación de actividades dentro del marco legal en mi ciudad, lo voy a hacer. Bien, otra cuestión, que yo creo que porque básicamente le ha pillado a usted, llegando usted al puerto, pues casi a la vez se ha producido, o sea, por primera vez en la historia, todos los presidentes de las autoridades portuarias de los puertos de interés general, y estamos hablando desde Huelva hasta Almería, pasando por Algeciras, pasando por Cádiz, Sevilla, etcétera, pues están nombrados por un gobierno que no es del Partido Socialista. O sea, están en una sintonía de alguna manera más cercana a su propio partido que el Partido Popular. Esa integración yo le he visto a usted, que usted ha hecho varios viajes a Algeciras con el nuevo presidente. Le he visto en las reuniones presididas por el propio presidente de la Junta de Andalucía, donde parece que Ceuta y Melilla parecen como si fueran la novena y la 10ª provincia andaluza y incluido. ¿Nos va a beneficiar a nosotros estar en ese club de los puertos andaluces? De entrada ya, hoy se lo decía yo al presidente del puerto de Algeciras, ayer en la jornada de Algeciras, digo, de entrada estamos agradecidos. Hasta ahora no habíamos participado en un foro de tanta relevancia como son con los vecinos puertos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que cuando estuvimos en la reunión en Málaga, pues mis primeras palabras fueron de agradecimiento. Hay que también que recordar que esto es consecuencia del acuerdo de colaboración que se firma entre la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Junta de Sí, con la visita del presidente de la Junta. Con la visita del presidente Moreno. Entonces,
bueno, aquí se ve que esto sí ha empezado ya a dar su fruto. Y ahí está la presencia del puerto de Ceuta. Allí se habló de elaborar un plan estratégico de, de la zona sur, de los puertos del sur, ¿no? Entonces es importante que Ceuta y Melilla puedan estar los dos dentro de ese plan estratégico del ámbito sur, ¿no? ¿Pero qué? Digo esto porque nosotros queremos llevar, y lo planteé en su día en la reunión en Málaga, la singularidad y la especificidad de los puertos de Ceuta y Melilla en el ámbito de puertos del Estado, aunque seamos puertos de interés nacional, pero también necesitamos ese respaldo, ¿no? Por parte de Madrid. Por ejemplo, para la reivindicación, que ya aquí adelanto que voy a llevar a puertos del Estado en su momento, sobre el fondo de compensación interportuaria, ¿no? Donde hay Ceuta y Melilla, pues vamos a ir y vamos a posicionarnos y vamos a plantear que lo que dejamos de recibir por parte en cuestión en concepto de bonificaciones, pues al final nos supone también una merma en nuestro ingresos ¿Y anuales. eso cómo se soluciona? Eso habrá que ir de la mano también de puertos andaluces, plantearlo en Madrid, y que a la hora de distribución de ese fondo que impere el Que principio tengamos de más la fondos, porque claro, solidaridad. lo que no va a hacer es Claro, claro, claro. subir las tasas del puerto de Ceuta, no está para eso. No. Eso, además, eso no va por incremento de tasa, eso va dentro de ese fondo, es donde hay que buscar las soluciones. Y bueno, y lo que queremos es, dentro de ese marco que se habló, que se debe desarrollar un marco estratégico para la zona sur y para la zona para el puerto de Ceuta y Melilla, pues mirar las fortalezas de cada uno y potenciar los diferentes sectores de desarrollo en el ámbito del puerto. Pero yo fui un poquito más allá, y cuando tomé la palabra dije, bueno, esto está muy bien, pero claro, yo estoy al sur del sur. Entonces yo lo que quiero es que aquí lo que haya es una interacción directa entre los puertos que estamos más cercanos, sobre todo en el ámbito del estrecho de Gibraltar, en este corredor del Mediterráneo. Entonces, lo que sí puedo ya también adelantar que para la segunda semana de abril vamos a tener en Ceuta un encuentro específico con los presidentes del puerto de Algeciras y con la presidenta del puerto de Cádiz. ¿Todo ello con qué objetivo? Pues el objetivo es de unificar esfuerzos y unificar políticas comunes dentro de este ámbito geográfico que puedan tener una repercusión positiva y una evaluación positiva para el desarrollo del puerto de Ceuta. Hay que tener un dato solamente. El volumen de mercancía que mueve el puerto de Ceuta, 1,7 millones de toneladas aproximadamente al año, 0,8, o sea, 811.000 toneladas vienen directamente de Andalucía. Y en el tránsito de pasajeros con la península, este año hemos superado los 2 millones, medio millón solamente son ya de residentes de Ceuta. Entonces aquí tiene que haber una interacción, sobre todo con nuestro puerto vecino, que es el puerto de Algeciras. Bien, y vamos a ir cerrando. Yo le he visto a usted durante estos 2 meses asistiendo a muchas reuniones, viendo cuestiones que usted, lógicamente, no era su campo de especialidad, pero ya estará aterrizando, que es el negocio del bunkering. ¿Entiende usted de que ese es el negocio portuario más importante que debe explotar el puerto de Ceuta? Ceuta tiene dos polos. Un polo, el que he dicho, el de la integración puerto-ciudad, que genera ingresos para el puerto y genera también ingresos, riqueza y bienestar y empleo para la ciudad. Por otro lado, tiene el tráfico de pasajeros, que también es un volumen importante. En el tráfico de pasajeros estamos en el quinto puesto dentro de autoridades portuarias nacionales. Y otro de ellos es el tráfico de bunkering, ¿no? el avituallamiento, ¿no? Aquí también hay que llevar a cabo un trabajo importante, ¿no? Cerramos el año 18 con un incremento en torno al 11% en el avituallamiento, pero es que en este trimestre del 2019, en el acumulado con el trimestre en total del año 18, estamos en un incremento de un 13%. Esta debe ser la tendencia en este año. Ese negocio es fundamental. Yo cuando estuve en IBIA, en Londres, en la Feria Internacional de Bunkering, ¿qué objetivo llevaba? Pues el objetivo que yo llevaba era reunirme con los máximos operadores, sobre todo los que operan aquí en el puerto de Ceuta, valga la redundancia, y traérmelo aquí a Ceuta, pero con las ideas que hayamos gastado aquí en la Feria Internacional. Y así lo hicimos.
tuvimos jornada de trabajo, nos pudimos reunir con el representante de España en la Organización Marítima Internacional, y claro, aquí el objetivo es, lo que esta mañana también estábamos tratando en la Algeciras, es el 2020, el 1 de enero de 2020, donde en el combustible, por normativa comunitaria y medioambiental, hay que llevar a cabo una reducción del 0,5% de las emisiones de azufre. Eso era el tema que tenía Ceuta pendiente del gas y que no estábamos... No, el gas es otra cosa. Ahora estamos hablando de combustible normal, avituallamiento, lo que es gasoil y fuel. Entonces, bueno, aquí tenemos que ponernos todos los puertos a trabajar. Esto está a la vuelta de la esquina. Es cierto que en el puerto de Ceuta ya partimos también con algunas inversiones que se han llevado a cabo, sobre todo en la zona del dique de Poniente, el cajón que se incorporó, eso llevó a cabo, eso supuso una inversión en torno a los 12 millones de euros entre uno de los operadores como fue Dúcar y la propia inversión que llevó a cabo el puerto de Ceuta. Hoy en día, gracias a esas actuaciones que se llevaron a cabo, estamos consiguiendo que entren en el puerto de Ceuta. Este mes ha sido la primera vez que han entrado barcos con un calado de 11,50 y 33.000 toneladas de combustible para bombear a las dos estaciones que hay, tanto Dúcar 1 como Dúcar 2, pero queremos ir más allá, queremos llegar a tener los 12,5 de calado y poder meter en el puerto de Ceuta los famosos Panamas, que son barcos de 50.000 toneladas. Eso también con un servicio y una calidad que hay que dar en bahía. Los buques que hay fondeados ahora mismo en la bahía digamos, la segunda línea del puerto, hoy en día tenemos 2 gabarras que están funcionando. Ese es un negocio en el que tenemos que apostar y tenemos que ir de la mano en este triángulo del estrecho. No olvidemos que es que somos la puerta del corredor del Mediterráneo, tanto de entrada como de salida. Tenemos enfrente a Gibraltar, un serio competidor. Tenemos enfrente a Algeciras, un serio competidor. Pero tenemos que también ser audaces y tener la suspicacia necesaria para llegar a los acuerdos dentro de este marco geográfico que es el estrecho y dentro de el ámbito de puerto de Algeciras y puerto de Gibraltar, para conseguir al final los mejores rendimientos para el puerto de Ceuta. Bueno, señor Doncel, salvo que usted quiera puntualizar algún otro tema. No, puedo puntualizar el agradecimiento a la comunidad portuaria. La verdad es que desde que llegué, pues me han facilitado las cosas. Pusimos encima de la mesa, se pusieron los problemas que se pudieran tener. Se están afrontando. Es una tarea no es fácil porque hay mucho trabajo por delante, pero bueno, si se afronta con ilusión y sabiendo cuál es el objetivo que tenemos que alcanzar, y llevamos una línea de actuación firme, convincente, y luchamos por ello, yo creo que el puerto de Ceuta pues podremos colocarlo en el lugar que se merece tanto el puerto como la ciudad. Bueno, señor Doncel, ha sido prácticamente en el Grupo Faro la primera entrevista. Cuando lleva usted prácticamente va a cumplir los 2 primeros meses al frente de la autoridad portuaria, tendremos tiempo de seguir avanzando y darle las gracias y hasta una nueva ocasión. Vale, gracias a vosotros. Bien, y nosotros nos despedimos hasta un nuevo programa de La Voz del Faro. Buenas tardes.